Efesios 2. El camino de la reconciliación de Dios. A. La necesidad de reconciliación. 1. Los cristianos son resucitados de entre los muertos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros. Las palabras Él os dio vida están en cursiva, lo que indica que están agregadas al texto pero implícitas en el contexto. Pablo escribió a los creyentes a los que se les dio vida por la obra de Dios. Y Pablo terminó el último capítulo considerando que el ejemplo máximo del poder de Dios fue la resurrección de Jesús. Ahora, Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Jesús para nuestra vida. B. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aunque los cristianos ahora tienen vida, nunca deben olvidar de dónde vinieron. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y hay muchas clases de vida: vida vegetal, vida animal, vida mental, vida moral y vida espiritual. Un ser puede estar vivo en un sentido pero muerto en otro. Estar espiritualmente muertos no significa que estemos físicamente muertos, socialmente muertos o psicológicamente muertos. Sin embargo, es una muerte real, no obstante, una muerte muerta. La parte más vital de la personalidad del hombre, el espíritu, está muerta para el factor más importante de la vida, Dios, Good. No en un sentido moral, ni en un sentido mental, sino en un sentido espiritual. La pobre humanidad está muerta, y por eso la palabra de Dios una y otra vez la describe de manera más positiva. Spurgeon. 2. Esto toca una de las áreas más controvertidas de la teología. ¿De qué manera y en qué medida las personas están muertas antes de la conversión? ¿Debe una persona convertirse antes de que pueda creer, o puede haber una obra previa de Dios para inculcar la fe que aún no llega a la conversión? Aquellos que argumentan que el hombre debe ser regenerado antes de que pueda creer les gusta decir que un hombre muerto no puede creer. Esto lleva a esta descripción en particular más allá de lo previsto, al decir que el hombre no redimido es exactamente como un hombre muerto, porque un hombre muerto tampoco puede pecar. 3. Nos equivocamos si pensamos que muertos. En Delitos y Pecados dice todo sobre la condición perdida del hombre. Es un error porque la Biblia usa muchas imágenes diferentes para describir el estado del hombre inconverso, diciendo que es ciego, 2 Corintios 4, 3-4. Un esclavo del pecado, Romanos 6:17. Un amante de las tinieblas, Juan 3, 19-20. Enfermo, Marcos 2:17. Perdido, Lucas 15. Un extranjero, un desconocido, un forastero, Efesios 2:12, 2:19. Hijo de ira, Efesios 2:3. Bajo el poder de las tinieblas, Colosenses 1:13. 4. Por lo tanto, de alguna manera el hombre no regenerado está muerto, de otras formas no lo está. Por tanto, es válido apelar a todos los hombres a creer. No necesitamos buscar evidencia de la regeneración antes de decirle a los hombres que crean y se salven. Como escribió el puritano John Trapp, sin embargo, el hombre natural, aunque teológicamente muerto, está éticamente vivo, y debe ser influido por argumentos, de ahí Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, es decir, con la razón y los motivos del amor, acorde con la naturaleza de un hombre. De modo que el Espíritu y la Palabra obran sobre nosotros como hombres por motivos racionales, poniéndonos ante nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. C. En Delitos y Pecados, la idea detrás de la palabra delitos es que hemos cruzado una línea, desafiando los límites de Dios. La idea detrás de la palabra pecados es que hemos cerrado el blanco, las normas perfectas de Dios. Y delitos habla del hombre como rebelde, pecados habla del hombre como un fracasado. Ante Dios somos rebeldes y fracasados. Stat. 2:2-3, la vida de la muerte. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En los cuales anduvisteis,
en un tiempo vivimos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que es orquestado por Satanás. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, todavía está muy activo entre los que se rebelan contra Dios, los hijos de desobediencia. B. Anduvisteis. El yo, que una vez anduvo, es el viejo hombre, ahora crucificado con Jesús en el momento de la conversión. La naturaleza pecaminosa heredada de Adán influyó en el viejo hombre, pero el sistema mundial y Satanás también. Se podría decir que la influencia del viejo hombre perdura en lo que el Nuevo Testamento llama carne. Y anduvisteis significa que debería ser diferente para aquellos que son vivificados por Jesucristo. Un muerto se siente cómodo en su ataúd, pero si volviera a vivir de nuevo, instantáneamente se sentiría sofocado e incómodo. Habría un fuerte impulso de escapar del ataúd y dejarlo atrás. De la misma manera, cuando estábamos espiritualmente muertos, nos sentíamos cómodos en nuestras transgresiones y pecados, pero habiendo vuelto a la vida sentimos que debemos escapar de ese ataúd y dejarlo atrás. C. ¿Qué ahora opera en los hijos de desobediencia? En el pecado respondemos a la guía de Satanás. El mismo verbo griego antiguo se usa en Efesios 2:2 para la obra de Satanás en los incrédulos como se usa en Efesios 3:20 para el poder de Dios que obra en los creyentes. D. Al príncipe de la potestad del aire, este título único para Satanás habla de su autoridad, príncipe, y su reino, del aire, una forma de referirse al entorno de Satanás. Y la potestad del aire, de hecho, es otra forma de indicar el reino celestial, que, según Efesios 6:12, es la morada de esos principados y potestades, gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad contra las cuales el pueblo de Cristo hace la guerra. Bros. 2. Satanás no es el gobernante supremo, pero es un príncipe en el sentido de que los hombres malvados lo han puesto por soberano y están completamente a su disposición y obediencia. Los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Alguna vez estuvimos entre los hijos de desobediencia, probado por nuestra conducta. Abrazábamos los deseos de nuestra carne, que son principalmente perversiones de los legítimos deseos de la naturaleza humana. Y a los conversos se les debe recordar de que han sido liberados, así como a que han sido levantados. Deben ser inducidos a mirar de nuevo al abismo, al sepulcro, de donde la gracia los llamó y los liberó. Mol. F. Y éramos por naturaleza hijos de ira, debido a nuestra entrega al viejo hombre, al mundo y al diablo. Éramos por naturaleza hijos de ira. Merecíamos legítimamente la ira de Dios, y la merecíamos por lo que éramos por nuestra herencia. Y la Biblia no sabe nada de la idea de que todos los hombres son hijos de Dios, excepto en el sentido de que Él es nuestro creador común, Hechos 17:28. Aquí Pablo dice que hay una familia de ira que tiene sus hijos, y Jesús llamó a los fariseos una familia de serpientes, generación de víboras en Mateo 3:7, 12:34 y 23:33, y dijo que su padre era el diablo, Juan 8:44. D. El proceso de reconciliación personal con Dios. 1:4. El motivo de Dios en la reconciliación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios. Por su gran amor, con pero y por, Pablo explicó la razón de Dios detrás de reconciliar al hombre consigo mismo, y estas razones se encuentran totalmente en Dios. Las razones son su misericordia y su gran amor, que Él centra en nosotros. Y, como eran corruptos en su naturaleza y pecaminosos en su práctica, no podían poseer méritos ni tener ningún derecho sobre Dios, y se requirió mucha misericordia para eliminar tanta miseria y para perdonar tales transgresiones. Clarke. B. Con que nos amó. Podríamos imaginar un Dios de rica misericordia y gran amor que no enfoca esa misericordia y amor en nosotros. Pero detrás de la buena noticia de la salvación de Dios ofrecida en Jesús está el hecho de que esta misericordia y amor son extendidos a nosotros. C. Su gran amor con que nos amó. Algunos transforman la idea de la gran misericordia y amor de Dios en algo que justifica nuestro orgullo. Algunos imaginan que Dios nos ama porque somos muy fáciles de amar. En cambio,
El amor de Dios es tan grande que se extiende incluso a los desagradables, a los hijos de ira mencionados en el versículo anterior. Y todas las razones de la misericordia y el amor de Dios se encuentran en él. No le damos ninguna razón para amarnos, sin embargo, en la grandeza de su amor, Él nos ama con ese gran amor de todos modos. 2. Por lo tanto, debemos dejar de tratar de hacernos dignos de amor ante Dios y simplemente recibir su gran amor reconociendo que somos indignos de Él. Este es el secreto de gracia de la vida cristiana. 2. 5-7. El pasado, presente y futuro de la obra de Dios de reconciliación individual. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aun estando nosotros muertos, aquí es cuando Dios comenzó a amarnos. No esperó hasta que fuéramos dignos de amor. Él nos amó incluso cuando estábamos muertos en pecados y no teníamos nada que nos hiciera dignos de ser amados. Y este es el requisito para ser salvo. Primero debes estar muerto a cada intento de justificarte ante Dios. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida, Juan 5:24. B. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que Dios hizo con los que estaban muertos en pecado. Él participó de nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida de resurrección. El viejo hombre es crucificado y somos nuevas creaciones en Jesús. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y, por gracia sois salvos, Pablo se ve obligado a agregar aquí que esta es la obra de la gracia de Dios. De ninguna manera involucra el mérito del hombre. Nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual es la obra de Dios hecha para los que no la merecen. C. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la posición actual del cristiano. Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva arena de existencia. No somos los que moramos en la tierra, como Apocalipsis a menudo los llama, nuestra ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20. Y no nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o al menos no todavía. En cambio, nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya que nuestra vida e identidad está en Cristo, mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros también. 2. Y ahora nos sentamos en lugares celestiales, tenemos derecho al reino de Dios. Anticipamos esta gloria y somos indescriptiblemente felices en la posesión de esta salvación y en nuestra comunión con Cristo Jesús. Clarke. D. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En el futuro, Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para nosotros. Dios nunca dejará de tratar con nosotros sobre la base de la gracia, y continuará para siempre revelándonos sus riquezas a través de la eternidad. Y, para mostrar, el original implica que la exposición es para su propio propósito, para su propia gloria. Alford. Esta obra en nosotros se refleja infinitamente más en la gloria de Dios que en nuestra propia gloria, y Dios usará su obra en la Iglesia para mostrar su gloria a lo largo de los siglos. 2. De este versículo queda claro que Pablo esperaba plenamente que el Evangelio de la gracia de Dios fuera predicado en los siglos venideros. No tenía la menor idea de un evangelio temporal que se convirtiera en uno mejor, sino que estaba seguro que el mismo evangelio se predicaría hasta el final de la dispensación. Ni esto solo, pues, según yo lo entiendo, él miró hacia la perpetuidad del evangelio, no solo a través de las edades que ya han transcurrido desde la primera venida de nuestro bendito Señor, sino a través de las edades después de que Él haya venido por segunda vez. La eternidad misma no mejorará el evangelio. Spurgeon. 3. Cuando todos los santos estén reunidos en casa, todavía hablarán y platicarán de las maravillas del amor de Jehová en Cristo Jesús, y en las calles de oro se pondrán de pie y contarán lo que el Señor ha hecho por ellos a multitudes de ángeles que escuchan, y principados y potestades. Spurgeon. 4. Riquezas de su gracia. Así es con la gracia de Dios. Él tiene tanta gracia como tú quieras, y tiene mucho más que eso. El Señor tiene tanta gracia como el universo entero requerirá, pero tiene muchísima más. Él desborda
Todas las demandas que puedan hacerse a la gracia de Dios nunca lo empobrecerán, ni siquiera disminuirán su reserva de misericordia. Quedará una mina de misericordia incalculablemente preciosa, tan plena como cuando comenzó a bendecir a los hijos de los hombres. Spurgeon. V. Una forma de ver la grandeza de la gracia de Dios es ver cómo le ruega al hombre que la reciba. Cuando le ofrecemos un regalo a alguien y lo rechaza, es probable que le permitamos que lo rechace y lo dejemos en paz. Dios no hace esto con nosotros, incluso cuando rechazamos su misericordia. Él busca en su depósito de gracia y persiste con nosotros, suplicándonos que recibamos el regalo gratuito. 3, 8 a 10. Un resumen de la obra de Dios de reconciliación individual. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque por gracia sois salvos. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un don de gracia, dado a los que no lo merecen. Ni siquiera somos salvos por nuestra fe, aunque la fe en sí misma no es una obra, sino por gracia por medio de la fe. Y podemos pensar en el agua que fluye a través de una manguera. El agua es la parte importante, pero se comunica a través de la manguera. La manguera no apaga tu sed, el agua lo hace. Pero la manguera lleva agua al lugar donde puedes beneficiarte de ella. 2. La forma precisa de las palabras aquí enfatiza dos cosas. Como lo enfatiza constantemente Pablo, es enteramente de su gracia, su favor gratuito e inmerecido para la humanidad. Entonces también esta salvación se presenta como un hecho consumado. Faux. B. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La obra de salvación es el regalo de Dios. La gramática de Pablo aquí indica que las palabras se aplican al don de la salvación mencionado en Efesios 2, 4-8, y no directamente a la fe mencionada en este versículo. Y Clark afirma enfáticamente que el griego original es claro al señalar que cuando dice que es don de Dios, se refiere a la salvación, no a la fe. El gran erudito griego Dean Alford también señaló claramente que esto no de vosotros se refería a la salvación, no a la fe en este pasaje. 2. Sin embargo, incluso nuestra fe es un don de Dios. No podemos creer en Jesús a menos que Dios haga una obra previa en nosotros, porque estamos cegados por nuestra propia muerte y por el Dios de esta era. 2 Corintios 4:4. 3. Pero cabe preguntarse, ¿no es la fe un don de Dios? Sí, en cuanto a la gracia por la que se produce, pero la gracia o poder para creer y el acto de creer son dos cosas diferentes. Sin la gracia o el poder para creer, ningún hombre jamás creyó ni podrá creer, pero con ese poder, el acto de fe es propio del hombre. Dios nunca cree por ningún hombre, no más de lo que se arrepiente por él, el penitente, por esta gracia que le capacita, cree por sí mismo. Clarke. 4. Esto nos muestra el lugar esencial de la oración en la evangelización. Dado que Dios inicia la salvación, debemos comenzar nuestro evangelismo pidiéndole a Dios que inicie y otorgue la capacidad de creer a aquellos que queremos ver salvos. C. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios no lo hizo por obras simplemente para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera un logro del hombre de alguna manera, podríamos jactarnos de ello. Pero bajo el plan de salvación de Dios, solo Dios recibe la gloria. Y pensé que Napoleón hizo algo bueno cuando, el día de su coronación, tomó su corona y se la puso en la cabeza. ¿Por qué no debería tomar el símbolo que le correspondía? Y si llegas al cielo, la mitad por gracia y la mitad por obras, dirás, la expiación me benefició un poco, pero la integridad me benefició mucho más. Spurgeon. D. Porque somos hechura suya, Dios nos salva no solo para salvarnos de la ira que merecemos, sino también para hacer algo hermoso de nosotros. Somos hechura suya, que traduce la antigua palabra griega poema. La idea es que somos su bello poema. La Biblia de Jerusalén traduce hechura como obra de arte. Y el amor de Dios es un amor transformador. Nos encuentra justo donde estamos, pero cuando recibimos este amor, siempre nos lleva a donde deberíamos ir.
El amor de Dios que salva mi alma también cambiará mi vida. 2. Somos hechura suya, su creación, algo nuevo que Él ha hecho de nosotros en Jesucristo. La vida espiritual no puede llegar a nosotros mediante el desarrollo de nuestra vieja naturaleza. He escuchado mucho sobre la evolución y el desarrollo, pero me temo que si alguno de nosotros se desarrollara al máximo, sin la gracia de Dios, saldríamos peor que antes de que comenzara el desarrollo. Spurgeon. 3. Nuestra nueva vida es tan verdaderamente creada de la nada como lo fueron los primeros cielos y la primera tierra. Esto debe notarse particularmente, porque hay algunos que piensan que la gracia de Dios mejora la vieja naturaleza en una nueva. No hacen nada por el estilo. Spurgeon. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa cosa hermosa que Dios está haciendo de nosotros está activa en buenas obras. Estas son tan parte del plan predestinado de Dios como cualquier otra cosa. Estas buenas obras son evidencia válida de que alguien está caminando como uno de los elegidos de Dios. Y las obras no juegan ningún papel en la obtención de la salvación. Pero luego los cristianos probarán su fe por sus obras. Aquí Pablo se muestra a sí mismo como uno con Santiago. Wood. C. La reconciliación de judíos y gentiles en Jesús. 1, 11 a 12. La necesidad de reconciliación de gentiles y judíos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. La obra de reconciliación de Dios no es solo entre Dios y el individuo, aunque debe comenzar allí. También es entre grupos de personas que están en desacuerdo, como los judíos y los gentiles en los días de Pablo. B. Erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. Los gentiles estaban en una posición desesperada, estaban alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios. Esto muestra que no solo estaban espiritualmente muertos, sino que tampoco tenían el acceso a Dios que disfrutaban los judíos. Y, antes de venir a Jesús, los gentiles estaban, sin Cristo, sin Estado, sin amigos, sin esperanza y sin Dios. Está citando a Hendrickson. 2. Sin esperanza. La ausencia de esperanza ante la muerte está ampliamente atestiguada en la literatura y la epigrafía del mundo greco-romano de esa época. Bros. 3. Sin Dios en el mundo. Algunas personas creen en Dios, pero creen que Él vive en el cielo y que no tienen nada que ver con este mundo. De esa manera, una persona todavía puede creer en Dios y estar sin Dios en el mundo. C. Sin Cristo. Estas son palabras terribles, y las implicaciones de ellas son la suma de la lamentable condición del hombre o la mujer perdidos. Estar sin Cristo significa estar sin bendiciones espirituales, sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta, sacerdote o rey, y sin Cristo. Si esta es la descripción de algunos de ustedes, no necesitamos hablarles sobre los fuegos del infierno, que esto sea suficiente para asustarlos, que están en un estado tan desesperado como para estar sin Cristo. Oh, qué terribles males se acumulan en estas dos palabras. Spurgeon. De alejados de la ciudadanía de Israel. Esto probablemente incluye tanto a judíos separados como a gentiles. Porque también hubo israelitas que estaban fuera de la república, no solo como extranjeros sino como judíos laxos, y perdieron su parte en los pactos, no como extranjeros, sino como indignos. Alford. 2, 13. Los gentiles son hechos cercanos a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, los gentiles que están ahora en Cristo Jesús ya no están lejos. Ellos han sido hechos cercanos a las cosas de Dios. Y la sangre de Cristo logra esto mediante su muerte sacrificial. Y este acercamiento ocurre solo por la sangre de Cristo. Los gentiles que no están en Cristo Jesús están tan lejos como siempre. Esta reconciliación solo ocurre en Jesús.
2. Es importante que Pablo conecte las ideas del gran amor de Jesús y su muerte en sacrificio. Mucha gente piensa que predicar a Cristo crucificado tiene que ver con un Jesús ensangrentado y sangriento. Pero el punto de Cristo crucificado no es sangre, sino amor. Predicar a Cristo crucificado significa que predicamos a Jesús lleno de amor sacrificado, generoso y salvador. B. Por la sangre de Cristo, muchas personas sugieren diferentes formas de acercarse a Dios. Algunos piensan que puedes venir guardando la ley o perteneciendo a un grupo, como Israel o incluso la Iglesia. Pero la única manera de ser hechos cercanos a Dios es por la sangre de Cristo. Lo que hizo Jesús en la cruz, sufriendo como pecador culpable en lugar de pecadores culpables, nos hace cercanos a Dios. 3. 14-16, judío y gentil reunidos en la Iglesia. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque Él es nuestra paz, Jesús mismo es nuestra paz, no se ha limitado a hacer las paces entre Dios y el hombre, entre judíos y gentiles, Él es nuestra paz. B. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La obra de Jesús en la cruz es el terreno común de salvación tanto para judíos como para gentiles. Por lo tanto, ya no hay ningún muro divisorio entre judíos y gentiles. Jesús derribó ese muro. Y, en el templo, entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres, había una barrera física, una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. 2. En el momento de escribir este artículo, Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma, en espera de juicio porque los judíos lo acusaron falsamente de llevar a un gentil al templo más allá de la pared de separación que divide a judíos y gentiles. Pablo dejó en claro que en Jesús, el muro se ha ido. 3. La pared de separación se ha ido porque el señorío común es mayor que cualquier división anterior. Si el señorío de Jesucristo no es mayor que cualquier diferencia que tengas con los demás, ya sea política, racias, económica, de idioma, geografía o lo que sea, entonces no has entendido completamente lo que significa estar bajo el señorío de Jesús. Se aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La fuente de la discordia entre judíos y gentiles era el hecho de que los gentiles no guardaban la ley. Pero dado que Jesús cumplió la ley en nuestro nombre, y como Él cargó con el castigo por nuestra falta de guardar la ley, somos reconciliados a través de su obra en la cruz dando muerte a la fuente de la discordia. Y la enemistad de la que habla el apóstol era recíproca entre judíos y gentiles. Los primeros detestaban a los gentiles y difícilmente podían permitirles la denominación de hombres. Estos últimos tenían a los judíos en el más soberano desprecio, debido a la peculiaridad de sus ritos y ceremonias religiosas, que eran diferentes de los de todas las demás naciones de la tierra. Clarke. 2. Y la separación fue intensificada y enfatizada por aquellas instituciones que fueron, en parte, diseñadas para aislar a Israel del mundo, hasta el momento adecuado para la bendición más amplia. Y Él las anuló, cumpliéndolas, en su obra sacrificial, reconciliando así a la vez al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Moll. 3. La ley como fuente de justicia ya no es un problema. Esa fuente de enemistades entre judíos y gentiles está muerta. D. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Gentiles y judíos son reunidos en un solo cuerpo, la Iglesia, donde nuestra unidad en Jesús es mucho mayor que nuestras diferencias anteriores. Y, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, los primeros cristianos se llamaban a sí mismos una tercera raza o una nueva raza. Los primeros cristianos reconocieron que no eran judíos, ni gentiles, sino un solo y nuevo hombre que abraza a todos los que están en Jesús. 2. Como explicó Crisóstomo, no es que Cristo haya elevado a uno al nivel del otro, sino que ha producido uno mayor, como si uno derritiera una estatua de plata y otra de plomo, y que de las dos juntas saliera oro. Good. Mediante la cruz, vemos el énfasis que Pablo pone en la obra de Jesús en la cruz. Repite la idea varias veces,
hechos cercanos por la sangre, aboliendo en su carne las enemistades. Mediante la cruz, en un solo cuerpo. Esta unidad no sucedió simplemente, fue el logro de Jesús por el que luchó arduamente. Y esto significa que la oración de Jesús en Juan 17, que ellos sean uno, no fue solo una oración. Fue una oración que Jesús oró sabiendo que su obra en la cruz lograría la respuesta, y una oración que estaba dispuesto a orar sabiendo que su agonía sería usada para responder. 2. Esta unión de judíos y gentiles en Jesús es un cumplimiento parcial del propósito eterno de Dios, como se declara en Efesios 1:10, se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Dios usa la unión de judíos y gentiles en la Iglesia como una vista previa de su obra final de unir todas las cosas en Jesucristo. Dado que Él puede hacer esto, también puede hacer aquello. 4. 17-18, cómo se unen judíos y gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. A medida que responden al mismo Evangelio, la misma paz que se anunció a los que están lejos, gentiles, y a los que están cerca, judíos. B. Por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ellos disfrutan de la misma entrada a Dios, entrada que viene por un mismo Espíritu al Padre. No solo los judíos y los gentiles son salvos por el mismo Evangelio, sino que también tienen el mismo caminar esencial con Dios y entrada hacia Él. Un grupo no tiene mayor entrada que otro. Y entrada es probablemente la mejor traducción de prosagoge, aunque podría ser introducción. En las cortes orientales había un prosagoge que traía a una persona a la presencia del rey. Faux. 2. Cuando surge un conflicto entre grupos cristianos de diferentes orígenes, puedes estar seguro de que olvidan que fueron salvados por el mismo Evangelio y que tienen el mismo acceso a Dios. Por lo general, uno o ambos grupos sienten que tienen un acceso superior a Dios. 3. Este texto es una prueba clara de la Santísima Trinidad. Los judíos y los gentiles deben presentarse a Dios el Padre. El Espíritu de Dios obra en sus corazones y los prepara para esta presentación, y Jesucristo mismo los presenta. Clarke. 5. 19-22, una imagen de la obra de reconciliación de Dios, tanto individual como entre grupos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pablo se refiere a los cristianos de origen gentil. No deben considerarse a sí mismos como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios en ningún aspecto. No solo son conciudadanos, sino también miembros de pleno derecho e iguales de la familia de Dios. B. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Debido a que somos un cuerpo y tenemos el mismo acceso a Dios, también se deduce que todos estamos edificados sobre un fundamento común. Ese fundamento son los apóstoles y profetas originales y su revelación duradera, registrada en el Nuevo Testamento. Que nadie ponga jamás otro fundamento. Y, aunque Crisóstomo, Jerónimo, Calvino y otros vieron a los profetas mencionados como profetas del Antiguo Testamento, es mejor verlos como profetas del Nuevo Testamento, quizás autores del Nuevo Testamento que no eran estrictamente miembros del grupo apostólico central. 2. Aquellos que estaban al lado de los apóstoles en el gobierno de la Iglesia. No eran en todos los casos distintos de los apóstoles. El apostolado probablemente siempre incluía el don de profecía, de modo que todos los apóstoles podrían haber sido igualmente profetas. Alford. 3. En este sentido de sentar las bases de una revelación supremamente autorizada para todo el pueblo de Dios, no hay más apóstoles o profetas en la actualidad. La base ya está puesta. En un sentido menor, puede haber apóstoles y profetas en la actualidad, pero no en el sentido que Pablo quiere decir aquí. C. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
esta piedra del ángulo, significa literalmente en la punta del ángulo. Se refiere a la piedra de remate o piedra de unión que mantiene unida toda la estructura. A menudo, el nombre real estaba inscrito en ella. En Oriente se consideraba incluso más importante que el fundamento. Wood y salmen sobre piedra del ángulo, denota la piedra colocada en la esquina extrema, para unir las otras piedras del edificio, la piedra más importante de la estructura, de la que dependía su estabilidad. 2. Esa estructura y cohesión puede tener como andamio el orden sagrado de la Iglesia en su aspecto visible. Pero el cemento no es de estas cosas, es completamente divino, es el Espíritu, que posee a cada santo para Dios, y los une a todos articulándolos a su cabeza. Mol. D. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común, todo el edificio del pueblo de Dios crece junto de una manera hermosa, como un templo santo donde Dios habita en belleza y gloria. Y esto nos dice que la Iglesia es un edificio, perfectamente diseñado por el gran arquitecto. No es un montón de piedras al azar, arrojadas al azar en un campo. Dios organiza la Iglesia para su propia gloria y propósitos. 2. Esto nos dice que la Iglesia es una morada, un lugar donde Dios vive. Nunca será una casa vacía que sea virtualmente un museo, sin nadie viviendo dentro. La Iglesia debe ser tanto el lugar de vida de Dios como de su pueblo. 3. Esto nos dice que la Iglesia es un templo, santo y apartado para Dios. Servimos allí como sacerdotes, ofreciendo los sacrificios espirituales de nuestros labios y corazones, nuestras alabanzas a Dios. Hebreos 13:15. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando se construyó el templo de Salomón, las piedras se prepararon en un lugar lejos del sitio de construcción del templo. Se decía que no se podía escuchar el sonido de un martillo, un hacha, ni otras herramientas de hierro en el lugar. 1 Reyes 6:7. De la misma manera, Dios nos prepara primero y luego nos coloca en su edificio. Y el Padre elige esta casa, el Hijo la compra, el Espíritu Santo toma posesión de ella. 2. Y el Padre Eterno se revelará perfectamente a todos los observadores de todas las regiones del mundo eterno, no de cualquier manera, sino así en su Iglesia glorificada, en la raza, la naturaleza, una vez destruida y arruinada, pero reconstruida en este esplendor por su gracia. Mol. 3. Adam Clarke explicó cómo la obra de Dios en la Iglesia dio gloria a la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Vean todo esto, debemos alabar a Dios por su gloriosa Iglesia. No hay nada tan noble como la Iglesia, ya que es el templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia, viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, ya que los patriarcas y profetas trabajaron para construirla. No hay nada tan sólido, ya que Cristo Jesús es el fundamento de ella. No hay nada tan sublime, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto. No hay nada más hermoso, porque está adornado con piedras de construcción de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los pueblos, desde los reyes más altos hasta los campesinos más bajos, con los científicos más brillantes y los más sencillos creyentes. No hay nada más espacioso, ya que se extiende por toda la tierra, y acoge a todos los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. No hay nada tan divino, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo.